Con mucha alegría estamos recibiendo a Pedro Crivari. Buen día, bienvenido, Pedro. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por venir. A algunos asuntos sobre los cuales... Un mero comentario sobre Yudiche. Claro. Que de algún modo él tiene estudios, lo conozco hace 50 años. Nada menos. A él y a su esposa. Antonia Yáñez. Antonia Yáñez. Él tuvo estudios inconclusos de arquitectura. De algún modo creo que en cuanto a la formación estética, su paso por la facultad tiene que haber incidido, me consta que de algún modo incidió para sus posteriores expresiones artísticas, especialmente la del dibujo, ¿no? Claro, que de algún modo... Además es un carpintero artesanal, con mucha inventiva y creatividad. No trabaja de eso ahora, ¿no? Pero tuvo su momento que trabajó de eso y también ahí expresaba la creatividad que en el Fractal de Julia, la obra premiada, tiene su expresión por la vía de la palabra y realmente es un hallazgo, ¿no? Estuario Editora, que es precisamente el sello que publica su libro, señala que, tal como vos decís, cursó estudios en Facultad de Arquitectura, fue preso político entre 1977 y 1948, en el penal... 1984, ¿qué dije? 48. Ah, se me movieron los números. ¿Quién me mueve los números, che? Entre 1977 hasta el final de la dictadura, ¿no? 1984. En el penal de Libertad realizó más de 100 retratos a lápiz de familiares de sus compañeros. También pintó al óleo, un poco lo que recién expresábamos. Escribió algunos poemas que aparecieron en ediciones conjuntas. Uno de ellos, Ha de morir la flor, fue musicalizado por Abel García. Desde el año 2005 se dedicó a escribir, vean ustedes, bastante acá en el tiempo, ¿no? Desde el año 2005 se dedicó a escribir y realizó distintos cursos y talleres con Gabriela Oneto, Rosario Peirú, Carlos Liscano, Carlos María Domínguez. En ese contexto, en el año 2011, su novela Tetris obtuvo una mención de honor en el concurso Lolita Rubial Evo, ediciones de la Banda Oriental. Por esa época comienza a escribir lo que resultó ser El Fractal de Julia, premiada en 2015 en el concurso literario Juan Carlos Onetti. Pues bien, Pedro Giudice estará mañana martes 4:30 de la tarde en Escritores a Mano, Teatro del Notariado. Mira, así que a lo mejor si tenés un hueco, Pedro, te esperamos con mucha alegría. Estás amenazando hace muchos años. Mañana tengo una actividad todo el día que no puedo estar presente. Bueno, sí, claro. Sí, cómo no. No, una actividad con otra. Déjame tratarte un poco. Con otra de mis, no digo pasiones, pero bueno, sí, que es el tema de la transparencia. Hay una actividad todo el día en Casa de Gobierno, en el cual, bueno, me invitaron y participo. Si yo pasara raya, ¿no? Sí. ¿Te satisface lo aprobado a propósito de la transparencia? ¿Nueva ley a propósito de las normas para financiamiento de los partidos? Vamos a ver cómo termina. Es decir, está en proceso. Sí, claro. Fue aprobado por una Cámara. Bueno, pero eso, lo que aprobó el Senado. Y hay que mirar la parte llena del vaso y la parte vacía. Y a veces la parte vacía del vaso, a veces la parte llena produce satisfacción y calma las necesidades de un organismo, en este caso hablemos de la sociedad, y a veces la parte vacía compromete la parte llena. Entonces, en el tema de combate, el tema de promoción de buenas prácticas, de transparencia y combate a la corrupción, importa mucho la parte llena y la parte vacía. La parte vacía refiere a quién controla, cómo controla y la rigurosidad de los controles. Entonces ahí yo sigo visualizando, confío que finalmente se corrija debilidad y aspectos vulnerables en la ley, que supone avance de punto de vista del texto, digamos, de la normativa en sí. Entiendo. Pero no tiene sentido. Es como si, para llevarlo al fútbol, que me encanta el fútbol y las imágenes futbolísticas, es como si la ley del offside no se aplicara y nadie controlara su aplicación. Es decir, la ley del offside es necesaria al fútbol, ¿no? Sí, claro. Pero tiene que controlarse. Si no se sanciona,
Y bueno, y en este tema yo lo que veo que casi todas las normas, que es un conjunto, un sistema de normas que favorecen las buenas prácticas y previenen y combaten eventuales casos de corrupción, en el caso uruguayo pecan de debilidad en los controles. ¿Te vi firmando una petición a propósito de la recuperación de la estación central de trenes? Sí, porque la promovía Alejandro Michelena, y Alejandro Michelena lo hice más bien por Alejandro, también por la estación. Alejandro Michelena es un patrimonio en sí que tenemos los uruguayos. Es una persona que ha estudiado historia de la ciudad, historia de esquinas, historias de edificios, historia de bares. Es un escritor muy prolífico y muy estudioso. Y cuando Alejandro Michelena advierte a todos los montevideanos que estamos hipotecando el patrimonio arquitectónico en tal o cual caso, yo lo escucho mucho, lo escucho. Y en este caso, que bueno, el tema de la estación central lo conocemos todos los montevideanos, y ahora parece ser que por fin el Estado ganó un largo litigio contra un particular. Bueno, creo que es hora de que los montevideanos podamos disfrutar de la estación central y que sea un edificio que esté al servicio de la comunidad y no una especie de vergüenza cada vez que pasamos por ahí, ¿no? Sin duda. Y hablando de trenes, ¿cómo estás viendo en líneas generales la posible instalación de una planta de celulosa? Nos falta información a todos, yo creo, ¿no? Bueno, ahora se dio a conocer el contrato, sí, ¿no? Claro, porque rápidamente los uruguayos tendemos a opinar en forma categórica y terminante y contundente de lo que empezamos a conocer, ¿no? Hoy mismo en la prensa se reflejan comentarios muy seguros y cuando uno rasca sobre situaciones que no son tan seguras, ¿no? Y yo diría que hay que... ¿Qué hablas, por ejemplo, del Observador? No, porque el título principal del Observador no recuerdo. Señala, expertos advierten por riesgo ambiental de la nueva planta. Este es el título principal. Leí ese artículo, sí, porque yo el Observador lo leo en la web, y fue el artículo que me interesó leer, creo que era ese, si no en la diaria, creo que en la diaria también hay artículos. Entonces hay algunos profesionales que dan cifras y otros con mucho respeto me da la sensación de que es más retórico que de otra naturaleza. Entonces todo muy prematuro, es decir, se habla de ferrocarril y ya se dividen las aguas a favor y en contra. Se habla de una nueva planta de celulosa y rápidamente se dividen las aguas, y yo creo que eso no ayuda a un crecimiento intelectual de la sociedad, es decir, a pensar los temas, a debatir en cuanto a razones y argumentos, y no a sensibilidades exclusivamente. Que hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidarlo. Que hay que cuidar la calidad del agua, hay que cuidarla. Bueno, pero demos tiempo a conocernos, a conocer mejor todo lo que rodea. Está muy cerca en el tiempo lo que pasó en Fray Ventos sobre la reacción del lado argentino a la construcción de la planta, que en su gran mayoría de cuestionamientos no tuvieron mucho asidero científico finalmente, ¿no? Y la vida está demostrando que no tenían, que hubo cierto apuro y presión para que no se construyera la planta sin fundamento científico. Es decir, yo quiero cuidar la calidad del agua de las futuras generaciones uruguayas, como lo quiere todo el mundo. Yo quiero creer que todos queremos. Y bueno, si el gobierno fracasa en eso, o si la planta compromete la calidad de las aguas, va a haber tiempo de reaccionar, de corregir, de frenar procesos. Ahora, frenar ante la eventualidad de que pase tal cosa, me da la sensación de que no ayuda. Digo, no. ¿Y tenés alguna posición? Es como decir, volviendo al tema de la corrupción, todos los políticos son corruptos. O como dijo alguien, creo que un oyente sobre el tema Bauzá, de que está todo el mundo que él es una persona honesta y que es en un ambiente de corruptos. Hay corruptos en el fútbol, sí, los debe haber. Bueno, los hay porque hay algunos que han sido inclusive ha sido probada su acción
corrupta, ¿no? Malintencionada, para favorecerse y favorecer al tercero. El caso Figueredo, el caso del FIFA Gate. Pero meter en una bolsa a todos los dirigentes de fútbol me parece injusto. Meter en una bolsa a todos los políticos me parece injusto. Porque se entra en el terreno de la descalificación genérica, que no agrega, empobrece el debate. Y en ese sentido, ¿cómo te colocás? Porque yo veo que algo parecido ocurre, corrijo, sí, digo bien, veo que algo parecido ocurre, de acuerdo a quien uno escuche, por supuesto, acerca de la ley de riego, ¿no? Actitudes que van desde, bueno, es necesario para estar acorde y modernizarse, hasta, bueno, estamos hipotecando y privatizando nuestros recursos naturales. Sí, a ver, el pueblo uruguayo se pronunció sobre el tema del agua, ¿no? En su momento, ¿no? Y hay quienes sostienen que la ley... Sobre muchas cosas el pueblo uruguayo se ha pronunciado, ¿no? En el caso específico, hay quienes cuestionan la ley de riego porque dicen que echa por tierra el pronunciamiento soberano de los uruguayos. Si eso fuera así, sería inconstitucional. Y bueno, alcanzaría con que alguien eleve... Claro, eso es lo que yo digo. Bueno, hay que estudiarlo en el terreno jurídico, estrictamente jurídico, si la norma, la nueva ley, entra en colisión con lo que votó el ciudadano, y en ese caso la ley de riego deberá corregirse y no aplicarse así como está, o simplemente dejar de aplicarse. Entonces, los uruguayos no podemos hablar de todo. Es decir, no podemos hablar de todo. Me preguntás sobre el agua y yo digo, bueno, debe haber técnicos, tiene que haber técnicos, tiene que haber juristas, tiene que haber gente especializada que estudie y sitúe a todos los uruguayos en el dilema. Mire, esta ley es necesaria para hacer crecer la productividad o la producción nacional. Y es importante para los uruguayos, para cualquier sociedad, que la producción de un país dado crezca, aumente para beneficio del conjunto de la población. Ahora, también tiene que advertirnos de los riesgos o de los problemas que presupone la aplicación de una nueva norma. Y si entra en colisión con un ordenamiento jurídico en el cual se pronunció la ciudadanía, bueno, mala suerte. Habrá que buscar otros caminos, pero no ese. No, desde ya. Entonces yo no tengo posición tomada. La posición tomada mía es la gente que tiene que pronunciarse, que es la Suprema Corte de Justicia o los servicios jurídicos en general, y los técnicos en aguas, bueno, son los que tienen que, no digo que tienen la última palabra, son los que tienen que aportar al conjunto de la sociedad el conocimiento para que nos pronunciemos todos. Y en ese contexto te pregunto, porque también vienen de la mano, me resulta interesante advertirlo, ¿no? La posible existencia de yacimientos extraíbles y comerciables de petróleo o gas, ¿constituye una buena o una mala noticia? Si nos atenemos a nuestros mayores, es decir, que ya nos remontamos a un siglo atrás, siempre se decía, ojalá nunca tengamos, había gente que se decía, no todo el mundo decía, ojalá nunca tengamos petróleo por la suerte que corrieron muchos países petroleros que aún hoy siguen desestabilizados políticamente. Es decir, fueron países muy ricos y son casi todos los principales productores de petróleo, pero no lograron consolidar democracias fuertes y en buena medida hay quienes explican la desestabilización política en el mundo árabe, por ejemplo, en el África del Norte, o lo explican en la propia Venezuela por los intereses de fuertes grupos económicos petroleros en hacerse de esa riqueza que es indudable, ¿no? Entonces, tener petróleo puede ayudar, pero todo depende, primero, de la calidad de petróleo, de la densidad de lo que se encontró, de si es un reservorio importante o no lo es, y después de la normativa y las decisiones políticas que se tomen
respecto a cómo se va a explotar ese petróleo, el papel del Estado, la relación del sector público con el privado, todo lo que sabemos con cualquier otro tema. A prima facie, así, no se puede decir que es bueno o es malo. Yo no me sumo a aquellos veteranos, mi suegro entre ellos, que decía, una ventaja de Uruguay que no tiene petróleo. Una ventaja. Una ventaja de Uruguay, decía mi suegro. Yo lo escuchaba y me reía porque no tenía muy claro, sí entendía que no conocía países petroleros que en el plano político tuvieron una expresión de democracias fuertes, sólidas y estables. Es así, ¿qué vamos a hacer? Digo, puede ser una casualidad, pero también debe haber factores que inciden por las fuertes presiones e intereses para que la estabilidad política no llegue, ¿no? En reservas petrolíferas, es cierto, Venezuela ocupa el primer lugar, aplica lo que tú decís. Arabia Saudita ocupa el primer lugar, aplica desde otra perspectiva acerca de derechos humanos, desarrollo de la democracia, calidad de vida de sus ciudadanos, ¿no? Sí. Es un gobierno estable, quiero decir, por eso lo separaba, pero sí, no, te la regalo, quiero ¿no? corregir, porque yo sé para dónde va. La dependencia hacia el petróleo de un país. Si el petróleo es un insumo más, Estados Unidos tiene mucho petróleo. Canadá es el país con tercera. ¿Y quién puede dudar de que hay cosas que lo resuelven? Pero bien, ¿no? La dependencia. Estoy de acuerdo. Bueno. Creo que la clave está ahí. Argentina tiene petróleo. Sí. Brasil tiene. Hoy no está, el caso brasileño está pasando una situación especial. Sí, pero sería injusto decir que es por el petróleo, ¿verdad? Sí, es injusto. Pese a que en Petrobras hay otro fenómeno. Sí, no. Hay otro fenómeno. En ANCAP también han pasado cosas y ni siquiera tenemos petróleo, ¿no? Sí, pero viste que siempre donde los petróleos derivados hay plata, ¿no? Es mucho dinero en juego, ¿no? Es muchísimo dinero en juego. Y entonces son sectores de la economía, áreas de la economía muy sensibles y vulnerables a fenómenos de corrupción. Noruega ocupa el lugar 21 en reservas. En reserva. Pero es muy cierto, es muy cierto lo que vos decís. Los países reservas en barriles, ¿no? Venezuela 1, Arabia 2, Canadá 3, no me saca. Irán 4, Irak 5, Uruguay 6, Emiratos Árabes Unidos 7, Rusia 8. Claro, a nosotros, digo. Libia, Nigeria, sigo, Kazajistán, bueno, ahí no tengo información de Kazajistán sería un atrevido, sí. Qatar, Estados Unidos, en el 12. Ahora, China, Argentina. El panorama no es decir, ay, qué divino, tenemos petróleo, se nos resuelve. Sería bueno saber la incidencia del petróleo en la economía, claro, en el PBI de Estados Unidos, o en el PBI de China, ¿no? Entiendo. Pero bueno, digamos, nos escucha un técnico y nos escucha la ministra de Industria y nos sopapea con estos argumentos. Pero la verdad que históricamente el fenómeno de los países petroleros está asociado a fuertes inestabilidades políticas, guerras y situaciones no deseadas. Pero no es el caso uruguayo, porque si hay petróleo va a ser, me parece, la incidencia en la economía no va a ser tan significativa. Y además, yo soy de los que cree eso, nos pondría desde el punto de vista energético un poquito menos dependientes. ¿Quién puede negarse? Es más, podemos acordar entre todos, decir, mire, todo peso que sale para del petróleo es para algo. Y se acabó, ¿no? Para la educación, por ejemplo. No, pero si querés lo grosereo un poco, sí. Para hacer edificios de liceos y escuelas, ¿entendés? Ni siquiera hablo de política porque podríamos... Estoy diciendo tonterías. Quiero decir, no debería ser un problema. Tenemos resulta, Pedro, que vos y yo descubrimos que somos primos, no lo sabíamos, de un tío muy millonario que acaba de morir en el norte de España, ¿estamos de acuerdo? Y recibimos los dos $200.000 cada uno. Bueno, ¿qué hacemos con esa plata? Va a depender de nosotros también, ¿o no? Sí, claro. Digamos, sobre el tema de la riqueza de un país y de los recursos de un país, yo en estas horas he leído una serie de cosas que me han llevado a estar más sensible que lo habitual sobre la necesidad de fortalecer desde el punto de vista de los recursos la educación. Y en eso inclusive te dejo picando, en estas horas, hoy creo, se reciben se entregan los primeros diplomas de los egresados de la UTEC, en Fraiventos. Está un poco lejos para ir, pero hay las primeras decenas de
de egresados, de diplomados, y creo que eso presenta todo un campo nuevo de posibilidades de opciones para los jóvenes para estudiar y rápidamente lograr una inserción laboral. Y el otro concepto, y ya no te molesto más, vamos a la es el papel de la educación en la rehabilitación de los presos, hoy que hablamos tanto de seguridad. Leí a Petit, un concepto de Petit extraordinario, sobre que se está educando poco dentro de las cárceles. Y que si hay 6.000, creo que la cifra es 6.000, que me corrija alguien, hay 6.000 personas que liberadas por año, 6.000 que salen, ¿no? Y salen sin haber estudiado, o la mayoría salen sin haber estudiado, bueno, entonces entra a pesar más la otra enseñanza que se logra en las cárceles, que poco tiene que ver con la educación sana y sí mucho que ver con la educación hacia el delito, ¿no? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Pedro Crivari. Ya volvemos con la mañana en camino. Y allí me mira arrepentida, si viera qué triste es. Último tramo de la mañana en camino, últimos minutitos también que quiero conversarlos contigo, mi querido Pedro Crivari, a propósito de la 10ª fecha del torneo Clausura. Bueno, los 3 grandes, mirá que mismo te hago, ganaron. Sí. Pero en todo caso, los 3 que sí tienen cosas importantes en la tabla, ¿no? A mí me gustaría que fueran los grandes en cada campeonato. Está bien. Es decir, sí. Pero igual. Los 3 grandes, yo diría, los 3 grandes protagonistas de este Clausura. Está bien, pero no exageremos, porque en general ese concepto, excepto en el fútbol argentino, que hay grandes, y sin embargo la tabla puede estar o no estar lo más grande, ¿verdad? Después vos vas a Italia, a Alemania, a España, y ganan los mismos, ¿no? ¿O no? Sí. Ahí, en Inglaterra, hay 3 o 4, en España 2, y no salí de ahí. Hubo una época en España que había un tercero, que o era Valencia, o era La Coruña, o era el Atlético Madrid. O el Atlético Madrid. Pero hace un ratito que ya no. Hace como un esfuercito y queda, ¿no? Bueno, y en el fútbol uruguayo pasa lo mismo, pues son Peñarol y Nacional, y si bueno, Defensor anda bien Defensor, si anda bien Danubio. Pero te lo señalaba tampoco como no es una malformación exclusiva del fútbol uruguayo. Bueno, mira, Peñarol le ganó 1-0 a Juventud. Hay que ir ahora sumándose datos, porque como se juega a mitad de semana también, ¿viste? Es admirable ver cómo, yo lo vi el partido ese, cómo se ubica Palacio en la previa al gol. Sí, en la previa. En las jugadas previas, cuando la pelota es larga y él está en el medio del área y se aleja hacia el segundo palo. El segundo palo. Se abre, y no es que le gane al defensa saltando, es que la pelota le cae por encima del defensa. Un excelente centro, no sé. Un muy buen centro que además de aire. Sí. Lo que está jugando este muchacho que era de Cerro, Lucas Hernández, y lo que está jugando ese muchacho, lo que están jugando varios de Peñarol. Le costó a Peñarol, pero yo vi solo el segundo tiempo. La pelota iba solo para un único lado, ¿eh? Sí, y además... A diferencia de lo de Sudamérica, que lo vi también. Claro. Y la pelota iba y venía. Y Peñarol bajó un poco el rendimiento en los últimos partidos porque bajó un poco Gargano. Bajó el rendimiento de Gargano, poco, pero bajó, y se nota, porque Gargano fue un factor desequilibrante en este torneo. Y déjame decir que la incidencia de Cebolla se nota en parte también. Y Cebolla, que no está, pero el circuito por el lado de Lucas Hernández y el buen pie de los argentinos, o la inteligencia futbolística de los argentinos, y está bajo Rossi, pues está bajo Rossi. Rossi tuvo momentos mejores en su corta carrera, ¿no? Bueno, y River y Danubio empataron 1-1. Gran partido de Juventud. Gran partido, sí. Gran partido de Juventud. Cerro le ganó 1-0 a Plaza. Sudamérica, demostrando que con lo hecho Peñarol de alguna manera tenía cierto asidero, le gana 2-3 a Racing. Juega muy lindo Sudamérica, metió 5 goles en los últimos 2 partidos y le convirtieron 5 goles. Es un fútbol muy atildado, muy abierto, y bueno, y ofende, y le ofenden con mucha facilidad. No vi nada del Wanderers 2 Nacional 3, ¿tú sí? Lo vi. Cuando Wander predominó en el juego y le faltó fuerza y alma, y al final tuvo mucha alma y le faltó juego. Y Nacional tiene eso de que golpea bien,
tiene unos delanteros extraordinarios y golpea bien, ¿no? Se la deja picando a Seba Fernández y es gol. Viudés tiene calidad, Rodrigo Aguirre tiene unas condiciones extraordinarias. Entonces son jugadores que en cualquier momento desequilibran, ¿no? A propósito de los resultados, Wanderers 2, Nacional 3, esto es lo que decíamos recién. Boston River, Fénix igualaron 0-0. Con debut de técnico. En el caso de Fénix, ¿no? Revetria, Nathaniel Revetria. Y Liverpool cayó en su cancha 1-2 frente a Rampla. Viene bien Rampla. Bueno, cuando hablaba de grandes, cuando en un torneo Rampla logre ser de vuelta protagonista o ser protagonista fuerte, son grandes en cuanto a popularidad, son grandes no solo por la historia, la tradición y por la gente que llevan las canchas. Entonces el fenómeno de los grandes, obviamente que el Peñarol Nacional están absolutamente despegados, pero después hay 3-4 cuadros que pueden ser protagonistas y pueden darle un calor popular al fútbol que ha perdido, ¿no? Y en Florida el Tanque, que oficia allí de local, cayó frente a Defensor 0-2. ¿Hiciste un comentario a propósito del Tanque, de la asamblea de noche? Bueno, parece que se corrigió. Parece que la directiva del Tanque iba a dejar concentrados a los jugadores hasta hoy de noche y los liberaba a la hora de la asamblea a 100 kilómetros de distancia, de modo que no podían llegar a la asamblea. Y bueno, puse toda monedita sirve, ¿no? Algo así puse. Y parece ser que hubo tal reacción. En primer lugar, yo no sé si los directivos pueden ordenar una concentración de jugadores, ¿no? de empleados. Sí lo puede hacer obviamente el entrenador, ¿no? Por razones técnicas. Y como ahora se están jugando entre semana, por ahí se podría explicar. Y por la mala situación del Tanque en la tabla, ¿no? Que si bien no está en posición de descenso, está ahí, ¿no? Muy cerca, ¿no? Pero bueno, hoy es un día muy especial para los futbolistas. Creo que lo hablaste con Bauzá. Sí, algo de eso. Incluso era uno de los títulos hoy de la portada del País. ¿Vos también hiciste algún comentario en las redes? Y sí, creo que finalmente hoy va a ser un día con posibles cambios importantes en la Mutual y con una dinámica nueva que existe en el fútbol, en la cual los futbolistas defienden sus derechos públicamente, lo que debería ser una cosa natural, lo que todavía no está naturalizado. Que curiosamente en Uruguay es algo muy, muy naturalizado desde hace décadas, ¿no es cierto? Buena parte del siglo pasado. Los trabajadores protagonizando sus derechos. Pero claro, en el fútbol hay una cosa rara. Pero viste que hay áreas en el sector rural no está legislado pero no naturalizado. Sí. Coincido. En cierta clase de servicios de hogar están legalizados pero no naturalizados. Es decir, y en el fútbol como que el futbolista tiene solamente obligaciones y derechos si logra un pase, y aún logrando una transferencia al exterior se ve como algo normal que renuncia a su porcentaje establecido en forma normativa porque va a empezar a ganar mucho dinero en el exterior. Claro. Entonces no existen trabajadores de clase A o clase B. Termino diciendo, volviendo al fútbol, que Peñarol en el Clausura continúa primero con 30 puntos y a 5 puntos le sigue Defensor. A 11 puntos le sigue Nacional con 19. En la tabla anual la cosa es a la inversa. Defensor va primero con 78, le sigue a 4 puntos Peñarol y a 5 puntos le sigue Nacional. Rapidito. Hay fecha entre semana. Peñarol tiene un rival muy difícil en Maroñas. La recordamos. El miércoles a las 17 horas, Sudamérica el Tanque, Juventud Racing, Fénix Wanderers. A las 19 horas, Plaza Colonia River, y a las 20 horas Nacional Cerro. El jueves, Rampla, Boston River y Danubio Peñarol desde la hora 17, mientras que a las 19:30 horas Defensor recibe a Liverpool. ¿Cuándo el jueves? A las 19:30. Inaugurando Red Lumínica. Sí. Mira, Torre Nuevas. Así, y abuelo de pájaro, puede haber ascenso esta semana a la A. Torque, un cuadro gerenciado por un grupo que gerencia entre otros clubes al Manchester City. Torque puede llegar a primera división. Y en segunda división amateur,
terminó el torneo. Colón y Platense juegan un partido para ver quién se mide con Albion para el ascenso a segunda. Colón y Platense, o sea que entre esos tres estarán los ascensos, ¿no? Sí, cierto. Bien, juega la Sub-15 hoy y mañana juega Uruguay en la preparación rumbo al Mundial de Sudáfrica. De Rusia. Y hoy la colonia italiana y descendientes italianos. ¿A qué hora es el partido? ¿A qué hora es el partido, Diego? 16:45, creo. 16:45. Italia-Suecia, revanchas. Suecia ganó 1-0 de local. Papito, los cabezudos. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.